Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad. Continuamos con nuestros estudios bíblicos del libro de los Hechos de los Apóstoles o libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 10 en su cuarta parte. Habíamos hablado con relación a los mensajeros enviados por el centurión Cornelio para que le lleven a Pedro, conocido también como Simón, que estaba hospedado en la casa del curtidor allá en Jope. Y menciona aquí que la reacción de Pedro en base a las tradiciones, en base a las costumbres de los judíos, él definitivamente estaba actuando, estaba procediendo de una manera muy diferente. Y aquí en este enunciado dice, vemos el cambio en el corazón de Pedro por la manera en que haciéndoles entrar, los hospedó. Esta palabrita, hospedar, literalmente significa entretener un huésped, hacerle sentir muy bien. Pedro no solamente dio fríamente un cuarto a estos visitantes, sino que también los entretuvo como huéspedes deseados. E hizo esto en contra de toda costumbre del pueblo judío que en aquel tiempo ellos tenían. ¿Por qué? Definitivamente recordemos que estos hombres, entre gentiles y judíos, propiamente no tenían ninguna relación. Y es allí donde nosotros vamos a ver que normalmente un judío habría dicho, en el caso que se encontraba Pedro, le hubiera dicho, bueno, es un placer conocerlos, pero acá ustedes no pueden entrar. Necesitan que se queden allí afuera, en la calle, o tal vez por ser algo amable, les hubiera podido decir que encontraran un mesón donde se podrían quedar, porque recordemos, ningún judío ortodoxo invitaría a gentiles a que se quedaran en su casa. Pedro no se habría sentado nunca a la misma mesa con ellos. Nunca debía convivir un judío con los gentiles. Esto era prohibido. Sin embargo, vemos aquí precisamente cómo Dios obra, cómo Dios hace maravillosas cosas en el corazón de un hombre. Dice, por entretener a estos gentiles, Pedro fue en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Posiblemente en este mismo momento Dios llenó el corazón de Pedro con un entendimiento de que aunque en el Antiguo Testamento, aunque en sus costumbres y tradiciones, el pueblo de Dios no debería convertirse a paganos como sus vecinos. Eso está escrito. Pero también está escrito y donde dice que Dios quería que su pueblo fuera una luz para sus vecinos o para aquellos que no creían en un Dios, en el Dios verdadero. Entonces, esto es lo que cambió precisamente el modo de pensar de Pedro con relación, como decía y repito, a la costumbre y tradición que ellos tenían, rechazando directamente la relación que podía existir entre ellos. Sin embargo, al día siguiente declara y dice, se fue con ellos. Pedro acepta la invitación
pero en base a lo que recordemos lo que dijo allí, y que el Espíritu de Dios le habló y dijo, simplemente cuando lleguen ellos, los recibes y tú te vas con ellos. Pedro extendió la mano a sus vecinos gentiles, como le decía, por obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera. Aquí vamos a recordar un poquito la historia de Jonás, en donde Dios le pidió a Jonás que haga algo y que vaya y profetice a la ciudad de Nínive. Pero conociendo Jonás el corazón de Dios, que dice allí, Jonás huyó del mandamiento de Dios, pensando que podía escapar del Señor. ¿Por qué? Porque Jonás no compartía el corazón de Dios para los perdidos. En este caso, en cambio, Pedro estaba dispuesto a examinar sus tradiciones y prejuicios con relación a la luz de la palabra de Dios. Y él compartía, en este caso, sí nos vamos a dar cuenta la diferencia. Pedro compartía el corazón de Dios por un mundo perdido. Lamentablemente, algunos son más como Pedro, pero todavía hay otros que se los puede comparar como Jonás. Es interesante más adelante cómo se produce este encuentro de Cornelio y Pedro, para lo cual es muy necesario que nosotros podamos leer esta porción bíblica para entenderla mejor. En el libro de los Hechos, el capítulo 10 que estamos estudiando, los versículos del 24 al 26, Pedro llega a la casa de Cornelio. Pero ¿qué es lo que sucede allí? Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. El versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Se puede imaginar aquí cuál es la reacción, o sea, tanto de Cornelio, siendo un centurión, declara la palabra de Dios que él esperaba con ansiedad la llegada de este hombre, que ya lo vamos a ver más adelante, ni siquiera lo conocía, ¿no es cierto? Y él se postra, un centurión romano postrado delante de un judío. Pero adicionalmente, ¿cuál es la reacción de Pedro bajo estas circunstancias? Cornelio los estaba esperando. Como decía la palabra de Dios, Cornelio tenía mucha fe en Dios, porque él recibió el mensaje de parte de Dios. Él esperaba por la llegada de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro, en primer lugar, Dios llevaría el plan a completarse. Sabía que Dios tenía algo muy especial en este caso. Pero allí nosotros vemos también otros puntos. Cornelio envió siervos por un hombre que nunca había visto. Cornelio no le conocía. Probablemente no sabía quién era Pedro. Pero en base a la obediencia que este hombre tenía, hizo lo que Dios le mencionó. Él solo sabía que el hombre era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como Cornelio. En otras palabras, creería que hasta podía rechazar la invitación que Cornelio le estaba haciendo a Pedro. Pero a pesar de todo esto,
Cornelio los estaba esperando en fe. Él sabía, si Dios le habló, algo tenía preparado. Salió entonces Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró como fue leído. Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haberlo considerado un hombre de Dios especial. Así que postrándose a sus pies le adoró. Esta reacción fue entendible, aunque incorrecta. Pedro corrigió a Cornelio inmediatamente diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro debería recibirlo. Entonces, aquí nosotros vemos actitudes erróneas de hombres piadosos, de hombres que, en primer lugar, recordemos, Pedro no debía haber aceptado la invitación, pero el ángel de Dios, el Espíritu de Dios, le dijo que debía ser. Cornelio no le conocía y menos debía postrarse, pero por reverencia o por sabiendo que era un siervo de Dios, él lo hizo. Pero aquí vamos a ver, ¿es lo correcto postrarse ante un hombre? ¿Qué es lo que declara la palabra de Dios? Y vamos a ver algunos versículos. Significativamente, cuando en la Biblia la adoración es ofrecida a los hombres o a los ángeles, esto tiene que ser rechazado. ¿Por qué? Veamos otro versículo que nos ratifica esto de lo que dijo Pedro. En el caso de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, estamos hablando de Juan. Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? A un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si se da cuenta, tanto en el caso de Cornelio, que se postra delante de Pedro, un hombre, como en el caso de Juan, que se postra delante de un ángel, mensajero de Dios, esto debe ser rechazado. Pero Jesús recibió tal adoración con libertad. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a comprobar que a quien nosotros debemos dar toda gloria, honra y alabanza es a Jesús, a nuestro Dios. Entonces declara, son diferentes versículos que usted puede leerlo luego, que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 2, 9, 18, 14, 33, 15, 25 y 28, 9. Son varios versículos adicionales, pero yo lo mencioné estos. Hoy lo vamos a ver únicamente en Mateo capítulo 8, versículo 2. Y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí Jesús no le dice que no debe postrarse, al contrario, él recibe esa adoración, porque es el único que se merece, como lo había dicho antes. Entonces, esto comprueba que Jesús es más que un hombre, mayor que cualquier ángel. Y lo declara también según la respuesta que Jesús lo hace en Lucas capítulo 4, versículo 8, en donde dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿a quién nosotros debemos adorar? ¿A quién nosotros debemos postrarnos? Es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la gran catedral de San Pedro, en Roma, hay una estatua enorme de Pedro, donde personas vienen y besan el dedo de la estatua. Esto es reverencia inmerecida e inapropiada hacia cualquier hombre o ángel. Nosotros quisiéramos que en realidad suceda algo diferente, que Pedro visitaría la catedral que lleva su nombre y amablemente corregiría, como lo hizo con el centurión a tales personas.
no necesita adorar a un hombre. Yo soy como usted. A quien debemos adorar es a nuestro